yo creo que el control de las emociones siempre es bueno, naturalmente, y es más importante a veces para el transcurrir en la vida, sea exitosa en el trabajo, sea en la vida personal, es más importante que la inteligencia, es más importante que el conocimiento, es más importante que la cultura. De momento, el control de las emociones nos hace, en general, entender la vida de una manera mejor, entenderla mejor y quizá hasta ser más felices. Desde que el psicólogo estadounidense Daniel Goleman publicara su obra Inteligencia Emocional en 1995, muy variadas líneas de investigación se han centrado en este aspecto de la psicología, difundido y compendiado ahora, pero nada nuevo para esta ciencia. Su principio básico es que el conocimiento y control de las emociones hace a las personas más hábiles en muchos aspectos de la vida, y esto al mismo nivel, o más según autores, que el coeficiente intelectual. Unas habilidades con las que se investiga para su entrenamiento, como en este curso de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, donde se imparten nociones básicas. Y por turno, puede empezar quien quiera, va a empezar a, en mimo, sin voz, os dije antes, expresar la emoción que le ha tocado. El resto observa, escribe al lado de su nombre la que cree que está expresando, el siguiente expresa, escribes la que crees que está expresando y lo vais a corregir hasta que todos hayáis hecho vuestra ronda de emoción. Reconocer, controlar y utilizar, ¿no? Pero evidentemente el control es previo a la utilización, es un requisito imprescindible, y desde luego el reconocimiento pues también se da por supuesto. Entonces probablemente yo estaría en esta idea de que el control o la autorregulación, ¿no?, es un aspecto de inteligencia, un componente clave de la inteligencia emocional. Hay grandes diferencias individuales en esa capacidad, es decir, hay personas que no pueden controlar el miedo, de la misma forma que hay personas que sienten automáticamente más miedo o personas que sienten más frecuentemente tristeza, más frecuentemente alegría. ¿Qué es la inteligencia emocional? Esa es la pregunta definitiva. Fíjate, la inteligencia emocional no es otra cosa que el manejo inteligente de las emociones. ¿Es un mayor o menor grado de empatía? Tiene que ver mucho con la empatía. Lo que sucede es que cuando hablamos de empatía, previamente desde mi punto de vista hemos de hablar de autoconocimiento personal, porque muchas veces, decía un profesor, el profesor Sharami Colli, algo así como, no dejaría de verter todas las lágrimas que he vertido simplemente por entender las personas que están tristes. Es decir, desde la comprensión de las propias emociones, nosotros podemos comprender también las emociones ajenas. Y entonces estamos hablando ya del modelo de Daniel Goleman, de inteligencia emocional, que nos viene a decir que el primer paso tiene que ver con la conciencia propia de nuestras propias emociones. ¿Se repiten nuestras emociones? Se repiten muy periódicamente. O sea, ¿a los demás les pasa lo mismo o cuestiones muy similares a las que nosotros vivimos? Efectivamente. Tenemos cada uno, si es cierto, patrones emocionales distintos. Ahora, hay una serie de emociones básicas, por ejemplo, que es curioso porque todos tenemos, por las mismas causas, con la misma tendencia de acción y además, muy curiosamente, las expresamos exactamente con los mismos gestos. Las emociones, por tanto, son muy positivas. Es el kit básico que viene en el ser humano desde que nacemos. Es un proceso evolutivo y nuestras emociones, bien aplicadas, pueden ser tremendamente positivas. Porque imagínate, Cristina, que una persona no sabe decir no. Le están invadiendo continuamente todos sus límites y necesitamos enfadarnos para saber decir no en ese momento. Igual que necesitamos sentir alegría, sentir satisfacción, sentir tristeza para vivir ese duelo, ¿verdad? Oye, de verdad, es que si supiéramos aplicar mejor nuestro potencial, porque le tenemos, y reaccionar adecuadamente ante situaciones, sensaciones, sentimientos, al margen de perder tiempo, del que hemos hablado, nos sentiríamos mejor con nosotros mismos. Luego, manejar o ser más inteligente emocionalmente nos lleva a una mayor felicidad. Desde luego que sí, desde luego que sí. Trabajamos desde un modelo que es el del doctor Salovey, Peter Salovey, estadounidense, profesor de la Universidad de Yale, y él habla de 4 pasos para manejar las emociones y para manejar esa satisfacción, esa felicidad de la que hablabas. En primer lugar es identificar nuestras emociones y las emociones ajenas. Eso tiene que ver mucho también con nuestro propio vocabulario emocional, cómo nosotros somos capaces de poner nombre a lo que sentimos. Porque muchas veces podemos decir, pues me siento bien, me siento mal, pero exactamente qué es lo que sientes.
Porque es distinto hablar de sentir frustración a sentir miedo, o a sentir pánico, o a sentir satisfacción. Y en el momento en que nosotros determinamos un nombre para nuestras emociones, podemos empezar a manejar aquello. El segundo paso va a ser conocer, interpretar bien nuestras emociones. ¿De dónde vienen? ¿Por qué vienen? ¿Cuándo vienen? Si algo que les representa tiene sentido en aquel momento. El tercer paso será reconocer si son unas emociones que se adaptan a la situación o no se adaptan, es decir, si son emociones son exageradas, efectivamente, o son proporcionales. Eso es, porque hablábamos antes que las emociones son bien positivas. Ahora, en los ámbitos que son adaptables y nos organizan y nos potencian para ese miedo que frene a lo mejor ese ímpetu que nosotros podíamos dirigirnos al hablar en público, por ejemplo, o ese enfado. Luego, control. Efectivamente. Eso. Y por último, el último paso del que estaba describiendo, el modelo del profesor Salovey, tiene que ver con la integración de nuestras emociones con nuestra cognición, con nuestro pensamiento. Es decir, no dejarnos llevar por nuestras emociones, sino poner parte de ese pensamiento en el cual nosotros estamos dándonos la pauta de si efectivamente nos conviene en ese momento o por el contrario, como en algunas ocasiones podemos decir, hemos perdido los papeles. Señor Gallego, sí. Al fin y al cabo, muy cerebral todo. Hay que dotarle a nuestras emociones, hay que dotarlas de raciocinio, por lo que veo. Efectivamente. Por eso inteligencia emocional. Y aseguran los expertos en conducta que el 80% del éxito social y laboral depende del manejo inteligente de las emociones. Es decir, alguien que no sepa manejar emocionalmente sus actuaciones no podrá llegar nunca al éxito. Desde el punto de vista del liderazgo humano, cuando se juntan varias personas, 1 más 1 nunca son 2. Es o más de 2 o menos de 2, precisamente por el contexto emocional que se está generando. Porque nos llevamos especialmente bien, entonces creamos muchas más posibilidades de las que teníamos tú y yo separadamente. O porque nos llevamos especialmente mal y las posibilidades que tú podías generar y las mías son todavía menores de lo que podían ser. Así que ese Ubuntu que hoy yo me estaría hablando horas contigo, Jesús Gallego Villanueva, director de marketing y experto en inteligencia emocional. También hay que utilizar el buen manejo de esa inteligencia emocional, conocerla y potenciarla en los más pequeños. Desde luego. Profesores, padres. Tuvimos aquí en Valladolid hace 3 semanas, si no recuerdo mal, el fin de semana, un congreso precisamente dirigido a profesores, padres y sobre todo profesores y maestras de la educación infantil. Brevemente, pautas para fomentar esa inteligencia emocional en los más pequeños. Tiene que ver un poco con el esquema que he explicado ya, porque el curso iba dirigido, el taller iba dirigido sobre todo a los profesores y a los padres, porque normalmente siempre se ha dicho, además es muy verdad, que somos espejo para los pequeños y que están bebiendo y viviendo continuamente de nuestras experiencias. Desde ese punto de vista yo me dirigía a los maestros y yo me dirigía a aquellas personas que tienen relación directa con los pequeños para el manejo suyo de su inteligencia emocional y que de ella pudieran vivir y beber los más pequeños. El mejor consejo sea un buen ejemplo. Efectivamente.
Τι είναι αυτό? Ένα σφουργίτη. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σφουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου-γι-τι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι.